How are you? It's good to see you guys today. I think they're going to bring out a podium. We're going to get started. Yo soy su traductor en la tarde. Saludos. Yeah, thank you. All right, so good to be with you today. Contento de estar aquí en esta tarde con ustedes. I couldn't help but dance into the room a minute ago. Él se encontraba muy feliz de estar bailando con el ritmo de la música hace unos minutos atrás. You guys party, and I love it. Le gusta y le encanta estar de party, de estar de fiesta. So turn in your Bibles to the book of Judges. Vamos al libro de Jueces. Libro de Jueces. We are starting a series today. Vamos a estar comenzando una serie el día de hoy. And it's the call of God upon every generation to disciple the coming generation. Es el llamado de Dios a nuestra generación para nosotros educar a la próxima generación. How many of you watch the Olympics? ¿Cuántos de ustedes han visto las Olimpiadas? Yeah. Did you see the race, the 4 by 100 relay? ¿Vieron la carrera del 4%? It was a really sad day. Fue un día muy triste. They basically passed a baton 4 times around one lap. Básicamente lo que se hace es pasar un batón a 4 personas para hacer una vuelta, una carrera. And the USA had the fastest men in the world on this race. Y la nación de Estados Unidos tenía al hombre más rápido del mundo en esa carrera. And we were supposed to easily win gold. Y se supone que ganáramos la misma fácilmente. But something happened on the second baton pass. Y algo pasó cuando estaban pasando al segundo, algo malo pasó cuando estaban pasando a segunda persona. That happened. Eso pasó. They missed it. Fallaron, hubo un fracaso. And they lost about a second on their time. Perdieron aproximadamente un segundo de su tiempo. And they lost all the medals. Y perdieron todas las demás carreras. It was horrible. Y fue horrible. And I just got to thinking, 4 years of their life given to training for this event. 4 años de su vida dados para entrenar para este evento. And then in one moment, they lose it all. Y en un momento lo perdieron todo. And they've trained on handing the baton over and over. Y entrenaron una y otra vez para que no fallara en ese momento de pasar el batón. And something so simple, just as passing a baton to another person, just caused them to lose the whole thing because they messed up on it. Y algo tan simple de pasar un batón a la otra persona, al fallar, se arruinó todo lo demás. Well, today we start a series on our generation, passing the baton of discipleship in the Lord to the next generation. Hoy comenzamos una serie de pasar el batón de nuestra generación a la generación próxima. And in our scripture text today, we're going to find that we can miss that task. Y en nuestra escritura, en la tarde de hoy, nos vamos a dar cuenta que podemos nosotros fallar esa tarea. This isn't just a parenting series, although we will be talking to parents heavily in the coming weeks. Sí, es una serie sobre nosotros como ser padres y estaremos hablando de eso en las próximas semanas. This is really a message to all of us as a community and the responsibility we have to pass the baton to the next generation together. Este es un mensaje de responsabilidad a nosotros como comunidad, a todos nosotros, y de qué tenemos que hacer para pasar el batón a la próxima generación. But today we'll start more in the prophetic realm, kind of like high on top of a mountain. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el ambiente profético, es estar cuando estamos tratando de buscar estar cerca con Dios en una montaña, en lo alto. And over the next 2 weeks, we'll move more down into the valley of how to actually raise up a generation. Y en las próximas semanas estaremos bajando de la montaña para ir acercándonos a las próximas generaciones que son nuestros hijos y nuestros nietos. And our text today is from Judges chapter 2, verse 8 to 14. Nuestro texto en la tarde de hoy es Jueces capítulo 2 del verso 8 al 14. Moses has led the people out of Egypt. Moisés sacó a todo el pueblo de Israel de Egipto.
Moses was an individual leader of the whole nation, Moisés era el líder individual de toda la nación. and he handed the baton of leadership to Joshua. Y él está pasando entonces el batón a Josué. And Joshua was a single individual leader for the whole nation, Josué también era el líder individual de toda la nación de Israel. and he leads them into Israel to take the land that the Lord had promised them. Y él dirige a toda la nación para tomar la tierra que Dios le había prometido. And now they are in the land, and they are living at peace and in prosperity, and the Lord is blessing them in the day of the text in which we're going to read. Y ahora vemos al pueblo viviendo en bendición con lo que Dios le había prometido en aquella tierra que le había entregado. And so let's read verse 8 down to verse 14. I'm going to let you read all the way through, and then I'll pick up. Okay, me está diciendo, vamos a leer entonces Jueces 2, Jueces 2, versículo 8 al 14, y nos dice: Josué, hijo de Num, siervo del Señor, murió a la edad de 100 años, y le sepultaron en Tinat-Jerjes, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaás. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Estos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus antepasados. Los que habían sacado de Egipto siguieron a otros dioses, dioses de los del pueblo que los rodeaban, y los adoraron, provocado así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y lo entregó en manos de invasores, de los saqueadores, los dejó en manos de los enemigos que tenía a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Amén. Amen. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Lord, we worship you today. Señor, te adoramos en el día de hoy. Speak to our hearts by your Spirit Háblanos a nuestros corazones a través de tu Espíritu, from Holy Scripture. desde tu Sagrada Escritura, Make us what you want us to be. y haznos que seamos lo que tú quieras que seamos. Take us where you want us to go. Llévanos a donde nos quieres llevar. And give us what we need to obey you fully. Danos lo que necesitamos para obedecer libremente. And we pray it in Jesus' name. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. So the book of Judges is sort of a bridge between two time periods in the Bible. El libro de Jueces es como si fuera un puente entre dos tiempos o dos líderes en el tiempo bíblico. Joshua was a single leader in Israel. Joshua era un líder para todo Israel. And then you had the next single leader was King Saul. Y tienen el próximo líder que sería el rey Saúl. And there was about 500 years between them. Y hay un espacio de casi 500 años entre ellos. And that time period is called the time of the judges. Y ese tiempo que estamos hablando es el tiempo de los jueces. And Judges 21:25 says this. It's the very last verse of the book of Judges. En el libro de Jueces, en el capítulo 21, verso 25, que es la última frase, nos dice: In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Ahora se lo digo en español. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. In other words, there were people that Moses set up originally to handle cases within the nation of Israel called judges. Originalmente se había establecido a través de Moisés un grupo de personas que eran llamados jueces cuando Moisés dirigía a Israel. And so during this time period, there was no single leader. There was more clans and tribal laws that were put into place that guided the people. En el tiempo de los jueces no había un líder puesto para gobernar. Siempre lo que había eran los líderes de las tribus, y esto era lo que tomaban las decisiones. And in our text, we're at the very beginning of that time period in Judges. Y nuestro texto específicamente habla del principio en el tiempo de los jueces. But if you read the whole book of Judges all the way through for the 500 years, you'll see there's a vicious cycle. Si usted lee el libro de los jueces completo, se va a dar cuenta que hay un ciclo vicioso que pasa en el pueblo de Israel.
So I want you to see this cycle that you'll see in the book of Judges. Quisiéramos que viera ese ciclo que tenemos en pantalla. You go ahead and explain Ya. each part Les of voy it. a explicar esto para que entendamos un poco mejor. Recuérdense que el pueblo de Israel servía a Dios mientras estaba en obediencia y servía a Dios. Todo estaba de maravilla. ¿Qué pasa? Cuando cae en pecado y en idolatría, vemos entonces al pueblo en decadencia. Al alejarse de Dios, al olvidarse de Dios, vienen los enemigos que rodeaban la nación y entraba entonces el pueblo de Israel en esclavitud. Una esclavitud que los apretaba tanto, ¿verdad?, que entonces comenzaban a levantar un clamor, nuevamente se acordaban del Señor unos años después, décadas después, y ese clamor que levantaban era pidiendo que Dios los liberara de sus exactores, la gente que estaba esclavizándolo. Cuando Dios escuchaba esto, entonces Dios escogía a alguien de una de las tribus y lo nombraba como juez. Ese juez se levantaba como líder nacional y ayudaba al pueblo, liberaba al pueblo de sus exactores. Al hacer esto, Israel entonces vivía nuevamente un tiempo de libertad, un tiempo de bendición, pero nuevamente veíamos que entraba en ese servicio con Dios y pasaban los años y las décadas y volvía este ciclo a repetirse, de olvidarse de Dios y caer en pecado nuevamente. Amen. And Paul says in 1 Corinthians 10:6 that now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Ahora Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 10 versículo 6 y nos dice, todo esto sucedió para que sirviéramos de ejemplo, para que sirva de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. So when we look at Judges, we want to learn the lesson that the Lord has for us today. Cuando miramos el libro de Jueces, lo que queremos es aprender de esas lecciones que pasaron ahí en ese libro para que nosotros apliquemos a nuestras vidas. That there may be a lesson nationally for any nation that exists to see and to learn the lesson nationally. Quizás haya una lección nacional, es decir, local para nosotros y a la misma vez como país o nación. But also you can kind of look at this cycle and apply it to our lives as an individual too. También podemos nosotros aplicar ese ciclo vicioso a nuestras vidas de manera individual. Did anyone look at the cycle and think, oh my goodness, that's my life? ¿Alguno de ustedes vio ese ciclo vicioso y dijo, oh Dios mío, eso es lo que pasa conmigo? I know I did. Yo sé que me ha pasado. That's why we need Jesus. Por eso es que necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Because Jesus is the ultimate judge and savior Jesús es nuestro último juez y salvador, who comes into our pain and our sin and our rebellion, que viene a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento y nos ayuda and he delivers us. y nos rescata, He saves us. nos salva. Amen. But there's a lesson to be learned in this cycle, Hay una lección que tenemos que aprender a través de este ciclo and we need to learn the lesson for us today. y tenemos que aprender esa lección que nos trae su palabra. It's el día been de well hoy. said. Those who ignore history are destined to repeat it. Y está bien dicho, aquellos que no le hacen caso a la historia están listos para repetirla. So I'm going to walk through the text and unpack it for just a second. In verse 8 and 9, En el verso 8 y 9, it's the actual beginning of the book of Judges. eso sería el comienzo real del libro de Jueces. Yeah, it says that Joshua led Israel, but now has died. Josué había liderado a Israel, pero ahora había muerto. And then in verse 10, it says that a whole generation had passed away and that another generation rose, and that can take probably 50 years. Nos dice en el próximo verso que una generación había fallecido y una generación nueva había nacido, ya había comenzado. Eso normalmente puede tomar hasta 50 años. And the whole generation that rose up did not know God, nor did they know the works that he had done. Y algo interesante es que cuando toda esa generación nueva llegó, al pasar todos esos años, la generación no conocía de Dios y no conocía lo que Dios había hecho. And the result of them not knowing God and not knowing the works that he had done for them on their behalf is they did evil.
Y el resultado de esto era que comenzaron a hacer la maldad, el mal. They forsook the Lord and his ways in one generation. En una generación se olvidaron de Dios. We would think that in the vacuum of leadership, in the vacuum of ignorance, when people don't know something, that they would naturally and instinctively follow the good things. Nosotros podemos pensar que en la ausencia de un líder, la gente seguirá siguiendo el buen ejemplo, pero vemos que no es así. But that is never the case. Eso no es el caso. Verse 13 says that they did evil, and it says that it aroused the Lord's anger against them. En el verso 13 nos dice que el pueblo hizo la maldad y esto levantó la ira de Dios. God had a national covenant with Israel, Tenían un pacto nacional con el pueblo de Israel and it was through Moses, y era a través de Moisés. and they were to obey, Y ellos, and God would be their God as a nation. y Dios sería su Dios como una nación. And if they started doing the same things of the people that they took the land from, he would do the same things to them that he did to them. Y lo que If that makes sense. el pueblo de Israel repetía lo que los pueblos que ellos habían tomado la tierra estaban haciendo la maldad, ellos repetían lo mismo que aquellos pueblos hacían en contra de Dios. And they worshiped two specific gods, Ellos adoraban a dos dioses o dos ídolos. Baal Baal, que así se le menciona también en español, means Lord or owner or master. que significa señor, amo o maestro. And we have a depiction of Baal worship happening. I wanted you to just see it. Y tenemos una foto que representa lo que es el dios o la ilustración del dios Baal. On the picture. Yeah, there we go. It's the face of a bull on a man's body who's a ruler, and he has horns, and he has a helmet, and they're offering sacrifices to him, to the god of Baal. Y si ustedes ven la imagen, ese es la representación del dios Baal en español. Y es un cara de toro con unos cuernos, tiene un casco, y si lo ven, todas las personas rodeándolo le están dando ofrecimientos, dándole cosas, ofreciéndole cosas por intercambio. So Baal is the god of fertility and rain. Baal era el dios de la fertilidad y de la lluvia. In other words, the god who brings abundance, En otras palabras, era el dios que traía abundancia. and he promised prosperity. Y a eso le llamamos lo que era, ¿verdad?, el que quería prosperidad. And they would worship him by human sacrifice and sensuality. Y lo interesante de esto es que la gente lo que hacía era que lo adoraba dando sacrificios humanos, hasta sus mismos hijos, y con actos sexuales. They would offer their children in a sacrifice to him. Y ellos ofrecían a sus hijos en sacrificio para estos dioses. And the Bible says God hated this practice. Baal era un dios que pedía este tipo de prácticas. And one of the reasons God used Israel to judge them was because of that very practice. Y una de las cosas por la cual Dios utilizó a Israel para erradicar a esta gente era por ese tipo de práctica. And Israel is now doing the same thing. Y increíblemente entonces vemos en el libro de Jueces que Israel está haciendo lo mismo que hacían estas personas. And then we have the Ashtoreths, it says. Y tenemos entonces a Astarte o a Acera. This is the female goddess of fertility, Y es la diosa, es una diosa de la fertilidad. and she was called the Queen of Heaven. Le llamaban la reina del cielo. Fíjense. And worship would include ritual sex practices, Y para adorar a esta diosa se incluían cosas sexuales, prácticas. and it promoted sensuality and sexual pleasure and fertility. Y una de las cosas que ella daba a intercambio era lo que era la fertilidad y, claro está, los placeres sexuales. So the summary is that Israel went after prosperity and sexual freedom. Resumiéndole, el pueblo de Israel lo que quería era prosperidad y libertad sexual. And they did these things believing the gods would bless them with abundance and prosperity. Y hacían estas cosas y Dios era el que le había
le había proveído toda la abundancia y la prosperidad en sus tierras y lo habían abandonado. Now, I know for us today it's totally different and we're nothing like them. Sabemos, y lo dice de manera de sarcasmo, que hoy en día nosotros no somos así, no hacemos nada de eso. But as a result of this practice, Pero como resultado de esta práctica, verse 14 says that God's judgment came upon them and the nation lost its security. y como resultado de esta práctica, Dios lo que hace es que quita esa seguridad y esa bendición que les había dado. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la práctica de estas inmoralidades. They became vulnerable and they didn't have any power against the enemies that were around them. Se volvieron vulnerables, ya no tenían el poder para responderle a sus enemigos. Finally, the nation is ruined. Finalmente, la nación está en ruinas, Everything is torn down todo está destruido and they become slaves of their enemies. y se convierten en esclavos de sus enemigos. Very difficult times come upon them. Y tiempos difíciles vinieron al pueblo de Israel. And so what we see is the very first cycle of 7 cycles that Israel would go through over those 500 years. Y lo que explicamos ahora mismo es el primer ciclo de 7 ciclos que ocurrieron en ese periodo de 500 años. And how did this happen? ¿Cómo- Where did it start? ¿Cómo esto pasó? ¿Cuándo comenzó? The failure didn't start in idol worship. La falla no comenzó cuando comenzaron a adorar a los ídolos. The failure occurred in the passing of the baton and the raising of the next generation to know and serve the Lord. Cuando fallaron fue cuando iban a pasar el batón, nuestra generación o la generación de ellos, la generación grande, a la generación de sus hijos y sus nietos. But how is that possible in such a short amount of time? Pero ¿cómo esto era posible en un periodo de tiempo tan corto? I want to give you a couple of reasons I think. Queremos dar unas cuantas razones para que usted lo piense. The first one is a slow progression of ignorance. La primera sería la progresión que se ignoraba o que no se le hacía caso. When a generation moves away from God, it happens very slowly. Cuando una generación se comienza a mover o a apartarse de Dios, esto pasa poco a poco. And so no one at any time would feel like there's an emergency happening. Nadie en ese momento entendía que había una emergencia pasando. And so no one would really sound the alarm to say, what are we doing? Nadie pues se dio a la tarea de sonar esa alerta de que, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? So when it says a generation rose, that could take 50 to 70 years. Cuando decimos que una generación nueva había venido, eso puede tomar de 50 a 70 años. But Joshua's grandkids served the Baal. Pero los nietos de Josué, el líder de Israel, sirvieron a Baal. And because it was slow, Y como fueron lentos haciendo esto, they just let it happen. lo dejaron que pasara. The second one is the belief that you shouldn't bias your kids. La segunda sería que subestimaron a sus niños, ¿verdad? Subestimaron a sus niños. You know, some people would say that you shouldn't tell your kids what to do. Let them find their own way. Algunos dicen, hey, no tengo yo que decirle nada a mis hijos, vamos a dejar que ellos encuentren su camino. But look what Moses said in Deuteronomy 6:7. He says, for his law, for parents to impress them on your children. Miren lo que menciona Moisés en Deuteronomio 6:7, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Especially in the younger years, parents are called by God to indoctrinate their kids in the gospel. Especialmente a los niños que son pequeños, nos llama, nos invita a que nosotros adoctrinemos y enseñemos a los niños en lo que es su palabra. Look at the last part of Deuteronomy 4:9, the part that's underlined there. It says, teach them to your children and to their children after them. Miren lo que nos menciona Deuteronomio 4:9 en la última parte, donde nos dice, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. So even grandparents are responsible for their grandchildren. Hey, abuelos, ustedes también son responsables de sus nietos. In Deuteronomy 32:45 to 47, it says this, when Moses finished reciting all these words to all Israel, he said to them,
take to heart all the words I have solemnly declared to you this day, so that you may command your children to obey carefully all the words of this law. They are not just idle words for you, they are your life. Y en Deuteronomio, como él mencionó, 32, 45, 47 nos dice, cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, fijad en vuestro corazón, donde todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenáis a vuestros hijos que lo obedezcan cuidadosamente, todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para nosotros, ciertamente es nuestra vida. God says, this is not a game. Esto no es un juego, nos dice Dios. This is your very life. Esta es nuestra vida. The next thing is inordinate priorities. Y entonces esto nos lleva a lo que son las prioridades desordenadas. The children of Israel were in the land. Los hijos de Israel estaban en la tierra. Work had to be done. Tenían que hacerse trabajo en la tierra, tenían que trabajarse. Fields had to be plowed. Tenían que ararse los campos. Houses had to be built. Las casas tenían que construirse. They had to be redecorated. Tenían que ser remodeladas. City walls had to be built. Las paredes de la ciudad tenían que ser construidas. Government had to be established. El gobierno tenía que estar establecido. And in all the building and the work and the activity, En toda esa diversión de estar construyendo y estar poniendo las cosas en orden, they failed to disciple the next generation. fallaron en discipular a la próxima generación que eran sus hijos y sus nietos. And one generation following the generation ahead of them is seeing what's really important by the activities that they were giving themselves to. Y una generación siguiendo a la próxima generación o siguiendo los padres o a los abuelos, entonces, claro está, se desviaban de lo que era la meta correcta. Another one is fatigue. La otra es la fatiga. They have fought in battles, and it's been a long time, and it was tiring. Este pueblo había peleado y luchado muchísimas guerras y estaban cansados. And it's hard to raise the next generation. It's hard. Y si sumamos a eso que tenían que criar a sus hijos y a sus nietos, esto es una tarea que es difícil. It's a lot of work. Es mucho trabajo. And we're tired. Y estamos cansados. And we want someone else to do it. Y queremos que alguien más lo haga. Amen. Amén. Well, they had the same problem. Ellos tenían el mismo problema. Maybe because of fatigue. Quizás por la misma fatiga. They lightly committed to parenting and raising the next generation. No estaban totalmente invertidos a ser padres. The other thing is they probably underestimated the sinful nature of their kids. El otro punto sería subestimaron la naturaleza pecaminosa de nosotros como seres humanos. Joshua's generation had experienced the Lord so powerfully, and they knew so much about idols, they weren't in danger of going to idolatry. La generación de Josué había experimentado la gloria de Dios de manera tan poderosa que ellos no se les pasaba por su mente que iban a caer en idolatría. And they would assume our kids would never do that. Y entonces asumieron que sus hijos y sus nietos nunca harían lo mismo. The problem is that every human being is born with a propensity towards sin. El problema es que todos nosotros, los seres humanos, somos propensos o estamos llamados o atraídos al pecado. And the appeal to idolatry is masterfully powerful over us. Y esa atracción a lo que es la idolatría es tremendamente poderosa para nosotros. How many of you parents have had to teach your children to lie? Y aquí viene una pregunta tremenda. ¿Cuántos de ustedes han tenido que enseñar a sus hijos a mentir? To your shock, they get into a certain situation and show you they know how very well. Y si ustedes se dan cuenta, cuando llegan a situaciones y usted le pregunta, son expertos a la hora de decirnos mentiras. It comes from within them, not from outside. Eso viene desde muy adentro de ellos, no de afuera. How many of you parents have taught your kids to be selfish? ¿Cuántos de ustedes han enseñado a sus hijos a ser egoístas? Just watch them when one of their friends comes over and tries to play with a toy they haven't played with in a year.
Solo observen al niño cuando uno de sus amigos llega a la casa y están jugando con uno de los juguetes que no ha visto, no ha tocado por un año, a ver cómo se comportan. Mine, Es mío. my precious. Oh, my precious, mi precioso. Don't touch my toys. No toquen mis juguetes. It's in all of us, Esto está en todos nosotros and it's in us from birth. y es algo fuerte. Raising up the next generation is hard because you're teaching a human being to live counter to their own nature. El criar a un ser humano, criar a la próxima generación que son nuestros hijos y nuestros nietos, se nos hace difícil porque va en contra de su naturaleza humana. But if we don't, they will certainly go away from God. Pero si no lo hacemos, esto va a garantizar de que ellos se van a separar de Dios. That is a major lesson for us in Judges. Y esta es una de las grandes lecciones de esta lectura en la tarde de hoy. Another reason is they could have made God a thing of the past. Una de las cosas es que también, otro de los puntos, convirtieron a Dios en algo del pasado. We could think of it this way, Lo podemos ver de esta manera. that Joshua's generation had churches and pews and steeples and stained glass at churches and rituals. Que la generación de Josué tenía lo que necesitaba como iglesia. Tenía una iglesia, esa iglesia tenía asientos, tenía ventanas y vitrinales. Estaba lista esa iglesia para dar servicio a Dios. They had all of those things, but they didn't know God Ellos tenían todo eso, pero no conocían a Dios. or the works He had done for them. O el trabajo que Dios había hecho por ellos. They had a Bible on the coffee table, Tenían una Biblia en la mesita de noche, but had no idea what's in it. pero no sabían lo que había dentro de la Biblia. That's one major thing that happened to Israel. Eso fue una de las grandes cosas que pasó con el pueblo de Israel. Another one is compromise. El otro punto sería compromiso. In the chapter previous to our reading today, En el capítulo anterior del cual estamos leyendo el día de hoy, the Israelites came into the promised land. los israelitas llegaron a la tierra prometida, They took about 90% of what God told them to. tomaron el 90% de toda la tierra And for the last 10%, they had a better idea. y por el otro 10% tenían otras personas viviendo ahí. They said, we won't kill the people. We don't remove them. We will just have them be slaves for us so that they can do the hard work and we can make money off of them. Y de ese 10% de población que quedó, tenían ellos una idea mejor. Dijeron, vamos a dejar a esa gente viva, vamos a utilizarlos y vamos a sacar dinero utilizándolo a ellos para hacer trabajos forzados. They slightly compromised the command of God. Entonces lo que hicieron fue que no cumplieron lo que Dios, o no obedecieron lo que Dios les había dicho. So they allowed the people with the idols to remain. Y aquellas personas que quedaron junto con ellos como pueblo, And verse 10 says that the next generation went after the idols. Joshua's generation left. y el verso 10 nos dice que esa generación entonces fue atrás o a idolatrar los ídolos. Y la generación de Josué ya no estaba. And the biblical principle of parenting here Y is, el, go ahead. y el principio de ser padre es, And here's the word. What isn't transformed can be transferred. y aquí está la frase, lo que no es transformado puede ser transferido. And we're going to talk about this in the next 2 weeks. Y vamos a estar hablando de esto en las próximas 2 semanas. But the real challenge of parenting Pero el reto grande de ser padres is the call for me to become the person I want my kid to become. es para mí yo ser la persona que mis hijos quiero que ellos sean. So let me give you a call this morning, 4 things from the text. Quisiera hacer un llamado a todos ustedes, 4 cosas importantes quisiera mencionarles. Don't worry, only 1 or 2 minutes per point. No se preocupen, van a ser 2 o 1 minuto por cada punto importante. First thing, Primero, wake up. despierta. It's good to have wake up calls, right? Es muy bueno que nos despierten. We all need them Todos los necesitamos, because we all forget porque nos olvidamos, somos olvidadizos and we all get distracted.
y también nos distraemos. And we all sort of coast slowly into that state of being, right? Y cuando llegamos a eso, normalmente vamos poco a poco sumergiéndonos en ello. And one of the main things God's Word does to us, and gatherings like this morning does for us, is to say, hey, wake up. Y Dios lo que hace para nosotros, así como pasa en esta iglesia, en esta reunión, o que estamos congregados para alabar a Dios, es, hey, despierta. So just take this as a wake-up call today. Yo lo que quiero es que ustedes lo tomen esto como una llamada de despierta. But not just wake up, but look up now. Look up. Ahora no solamente despierta, sino mira hacia arriba. You know, God wants us to get on our knees for the next generation, our kids and our grandkids. Dios quiere que nos pongamos de rodillas y pidamos por nuestros hijos y nuestros nietos. And if you feel like it's a hard thing for you to parent or to grandparent, go to your knees. Si usted entiende que ha sido un día difícil, o que es un día difícil, alguna situación fuerte para ser papá o ser abuelo, vaya de rodillas. Maybe you feel like you weren't such a great parent. Quizás no se sienta que usted es un gran papá. And it's like water under the bridge. Y eso es como agua bajo el puente. Oh, and I must have blown it, too late now. No, ahora es demasiado tarde, no hay remedio. You can get on your knees before God. Tú vas de rodillas delante de Dios. And God can respond to your prayers. Y Dios va a responder tu clamor. And He can redeem that. Y Él puede redimirte. You call on the Lord Y tú llamas al Señor for your kids and grandkids, por tus hijos y tus nietos, for the next generation. por la generación futura. There is always hope in prayer with the Lord. Siempre hay esperanza en la oración. Amen. Amén. Then gird up. Get up. Eso es ceñirse. Perdonen, ceñirse o prepararse. It's a terrible point in English. Es terrible, un punto terrible en I can hablar only en inglés. imagine it's more difficult in Spanish. Él piensa que es un poco difícil hablarlo para nosotros en español. The Bible uses this term, gird up your loins. Lo que la Biblia utiliza es ciñe tus lomos, sería la traducción correcta. It's a man an ancient Middle Eastern man wearing a long gown, and he just basically picks the gown up and he ties it in a knot because he's preparing to fight. Y un ejemplo que nos da es que es un hombre, imagínense, con una bata hasta los tobillos, donde él sube esa bata y se la amarra para prepararse para ir a luchar. So a gird up means maybe we stop and think about our current patterns of life. Lo que quiere decir es lo siguiente: detengámonos un momento y pensemos en lo que está pasando en nuestras vidas ahora, en este momento. And say, Lord, where am I off track? Off track. Sí, ¿dónde estoy yo, Señor, fuera del camino? ¿Dónde me desvié? Where am I distracted? ¿Dónde me estoy distrayendo? How am I modeling? ¿Cómo estoy siendo un modelo, un ejemplo para la próxima generación? I want to gird up and say, I want to take this seriously. I want to think about my life and how I'm raising the next generation. Quiero ceñir mis lomos y tomar esto en serio y pensar en la próxima generación. So sit down and plan it. Y siéntese y planifique, Think it over piénselo, and align the things in your life that need to be aligned with God's word, alinee las cosas a través de la palabra de Dios. because you're girding up to fight. Está preparándose o ciñendo sus lomos para pelear. And the last one is worse than that one, pony up. Y el último, claro está, pony up, para nosotros sería vamos a invertir. Does that even make sense in Spanish? Pony up. Okay, it's a term in English. Okay, maybe explain it. I did that already. Okay, you Vamos did? a Okay, invertir. good, yeah, yes. It's worth the investment. Vale la pena invertir, que invertamos nosotros. Whatever sacrifice we have to make. Cualquier tipo de sacrificio que usted tenga que hacer. As a church, Como iglesia, as parents, como padres, grandparents, como abuelos, make the investment in discipling the next generation. haga la inversión de discipular a la próxima It generación. is not a baton we can afford to fail in. No es un pase de batón que nosotros podamos darnos el lujo de fallar.
So as the pastor of the Met, I'm charging all of us to lean in. Como pastor de nuestra iglesia, les estoy encargando a todos ustedes. Thank God for what he's doing in our young kids. Le damos gracias al Señor por todas las cosas que hace por nuestros hijos. I want to call all of you. Maybe you're finished parenting. Maybe you're in middle age. Maybe you're a grandparent and you feel like I'm done. Quisiera hacer un llamado a todos ustedes. Posiblemente usted es un abuelo, ya no tiene nadie viviendo con usted en su casa y todos podemos invertir, podemos hacer algo para el reino de Dios. But would you consider that you have the most wisdom to offer? Si usted ha considerado que tiene lo mejor, And you have more time than others si tiene más tiempo que otros para ofrecer to be able to pour into the next generation. y que usted puede invertir para la próxima generación. So we need you. Los necesitamos. We need you. Your community needs you. Su comunidad los necesita. And the next generation will listen to you. La próxima generación, nuestros hijos y nuestros nietos nos escucharán And they will follow you. y les seguirán. So let's pour into their life. Así que vamos a invertir. And let's be a church that faithfully passes the baton to the next generation. Amen. Y seamos una iglesia que fielmente pasa el batón a nuestros hijos y nietos. Let's Amén. Oremos. Father, thank you for your word. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra. Lord, make us faithful. Señor, haznos fiel. Give us power Danos poder to faithfully do what you've called us to do. para fielmente hacer lo que nos has llamado a hacer. We pray for every family in this room right now. Pedimos por todas las familias aquí reunidas. Raising the next generation can feel overwhelming. Criando o ayudando a criar la próxima generación es un poco fuerte. Lord, empower fathers in this room Por favor, dale poder a los padres en este templo to carry that burden para well. poder cargar esa responsabilidad. Lord, and as the fathers lead, Y así como el Padre dirige, bless families. las familias bendecidas. And Lord, bless the next generation, Señor, bendice la próxima generación. that they would walk with you, Que ellos caminen contigo, that they would love you que ellos te amen and enjoy your blessing y que disfruten de tu bendición and your happiness y tu felicidad in their lives, en sus vidas and they can live y que puedan vivir in their generation y su generación the way we have in ours. de la manera que nosotros hemos vivido la nuestra. Empower us and speak to us. Por favor, háblanos And we pray it in Jesus' name. y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amen. Amén. Amen, brother. Amen. Thank you. God bless you. Thank you, Pastor. I just want to say thank you so much for being Amen. here with us. Yes. Thank you for sharing and model the We Are One Church. Amen. So, gracias, That's right. Pastor. Gracias por estar acá con nosotros, por modelar que somos una iglesia. Estamos aquí para apoyar su Amen. liderazgo y lo que Amen. Thank you, we're here to brother. support your leadership Thank and you. Love you, everything. brother. So, thank you. Can we Love you pray guys. for you? Absolutely, Okay. please. Si nos vamos de pie, vamos a orar por nuestro pastor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por él, por su familia. Si algunos están acá por primera vez y no saben, nuestra iglesia estuvo en un tiempo de poder estar buscando a nuestro pastor principal y junto con un tiempo de oración, mucho tiempo de oración y búsqueda, la iglesia decidió nominar a nuestro pastor Key y él está acá con su familia, tiene unas semanas acá con nosotros ya y estamos contentos y agradecidos y vamos a apoyarlo y empujarlo en lo que él tenga para lo que Dios le ha dado para The Med y nosotros como The Med Español. So, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por nuestro pastor principal. Gracias por lo que tú estás haciendo en su vida, Señor, en su familia. Yo te pido que los guíes, Padre, que los guardes, Señor. Que tú, Padre Santo, le des a él, Señor, la sabiduría, Padre, la gracia, Señor Jesús, para poder, Padre, liderar, Señor Jesús, esta iglesia, Padre, es tu iglesia, Señor. Solamente, Padre, tú la has puesto acá, Padre, para poder guiarnos, Señor, en lo que tú quieres hacer, Padre.
con Demet, Señor. Te damos gracias, Padre, que te pido que proteges a su familia, a sus hijos, Padre, que tú los guardes, Señor, y que ellos puedan sentir el amor de nosotros, Padre Santo, también como iglesia, Padre, que puedan sentir el amor de todos, de cada uno de nosotros, y que tú los sigas guardando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. y Amen. amén. Amen. Thank you, brother. Pastor. Thank you. Love you. Thank you. Así, iglesia, estamos contentísimos. Gracias por estar acá. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos el próximo domingo también. El miércoles a las 6:30 está nuestra clase de discipulado en el cuarto allá atrás. Así que, y si por ahí te perdimos y no te regalamos un regalito por ahí, queremos conocerte. Así que nos vemos el próximo domingo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo esta semana y nos guíe en lo que Él tiene para nosotros. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo domingo.